Derecho diplomático y su relevancia ante la política internacional. Todos los días se dan diferentes acciones, diferencias, conflictos entre los actores que componen el sistema internacional, generando aún más eventos o interacciones entre los mismos, que dependiendo de lo que se esté desarrollando van a interceder otros estados, ya sea por un motivo positivo, por ejemplo, la creación de un organismo regional, para la satisfacción de necesidades o intereses en común, o bien de carácter negativo, tal como un conflicto armado. De allí radica la importancia de analizar el derecho diplomático y su relevancia ante la política internacional. Ahora bien, debemos saber que el derecho diplomático es una rama del derecho internacional público que se encarga de regular los distintos aspectos formales de las relaciones entre sujetos del mismo, que se dan de manera formal, ya sea por ejemplo entre órganos o bien personal debidamente representativo de cada estado, esto con diferentes fines, en donde por ejemplo se da la negociación para buscar o alcanzar o bien mantener la paz y lograr también una armonía y coexistencia de los mismos, debiendo tener como finalidad última la existencia de una comunidad internacional justa que permita el pleno desarrollo de los estados. Algunas de las principales fuentes del derecho diplomático son las fuentes formales, en donde se encuentra la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Seguidamente se cuentan con las fuentes reales, fuentes donde se encuentra la opinión pública acerca de las necesidades de orden económico, organización política y tradición. Y finalmente las fuentes históricas, donde se encuentra el texto de leyes y algunas que ya no se encuentran vigentes, pero siguen funcionando como antecedentes de leyes actuales. Algunos órganos o funcionarios de expresión del derecho diplomático son, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Central, en donde se encuentra el jefe de Estado y el jefe de gobierno. También lo que son los agentes diplomáticos y los cónsules. Algunas obligaciones generales que deben acatar estos funcionarios son respetar leyes y reglamentos, no ejercer actividad profesional o comercial en provecho propio. Y algunos de los presupuestos que se caracterizan en función para relaciones diplomáticas y consulares son los presupuestos fácticos, en donde se puede encontrar lo que son los presupuestos políticos que están dirigidos a la pertenencia de organismos internacionales, y los presupuestos sociológicos, en donde estos se dan por razones culturales, es decir, por la existencia de nacionales en el estado con el que se va a establecer la relación, por ejemplo, de carácter turístico o de transacciones comerciales. También se dan lo que son los presupuestos económicos, donde estos se dan por posibles actividades económicas de los nacionales en otro estado. Por otra parte, se obtienen lo que son los presupuestos jurídicos, el cual forman parte de un acto legislativo por el que se autoriza una cuantía máxima de obligaciones y gastos a actos que tengan personalidad jurídica internacional. Ahora bien, debemos saber que la política internacional es lo que de manera formal establece cada Estado para lograr en el exterior sus objetivos de manera ordenada, cuyos objetivos se traducen en su más alta expresión de intereses y aspiraciones nacionales, lo cual es de suma importancia debido a que los Estados se ven en la obligación de tener un desenvolvimiento dentro del sistema internacional, todo ello mediante una determinada acción que vaya acorde a su política internacional, destacándose que los objetivos de dicha política están dirigidos a contribuir en el alcance de metas que se plantea cada país, por ejemplo, en el ámbito político y de desarrollo nacional, ya que se puede facilitar el cumplimiento de estos mediante los diferentes espacios que ofrecen las relaciones diplomáticas entre estados, por ejemplo, la cooperación internacional. Teniendo esto en cuenta, debemos saber que la política internacional costarricense tiene 5 pilares o ejes estratégicos que componen dicha política, en donde el número 1 es la defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional. 2. La promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todo ser humano. 3. La promoción de la paz, desarme y seguridad nacional, regional y mundial. 4. El fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo. Y 5. La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales. Destacándose que el Estado de Costa Rica busca mediante los 5 ejes
la construcción de bases políticas y jurídicas de una sociedad civilista, pacifista y ambientalista, en donde para el cumplimiento de dicha política exterior ha sido partícipe o creador de diferentes acciones. Por ejemplo, en el ámbito de la paz ha promovido y ha apoyado iniciativas en desarme, como el Convenio sobre el Comercio de Armas. Antecedentes de la diplomacia. La diplomacia a lo largo de la historia ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades. Ha permitido establecer lazos de comunicación a través de distintos mecanismos, los cuales han ayudado a formar nuevas relaciones entre los países. De igual manera, ha servido como recurso para evitar conflictos innecesarios. Varios autores suelen dividir este proceso en etapas. Para lograr una mayor comprensión del trayecto, en este caso expondremos los antecedentes del derecho diplomático en 5 periodos. La primera etapa va desde sus orígenes hasta el siglo XV. Principalmente se distinguen por tener un carácter ambulatorio y se les conoce así debido a que solo se mandaban diplomáticos en caso de que fuera precisamente necesario. Se les enviaba con el fin de resolver asuntos tales como tratados de paz, declaraciones de guerra, acuerdos comerciales, entre otros. La siguiente característica que posee este primer periodo es que aún se encontraba limitada por la geografía, ya que no contaban con tanta facilidad para trasladarse hacia lugares muy lejanos. En esta época podemos encontrar diferentes estilos de diplomacia que se fueron originando, como por ejemplo la Antiguo Oriente, en donde el derecho diplomático era un precedente de conflicto, contrario a lo que es hoy en día. Otro ejemplo es la diplomacia de la Antigua Roma, en la cual ejercer la profesión de diplomático significaba un alto estatus social y grandes remuneraciones económicas, debido a que era una profesión de las más ventajosas. Posteriormente, pasamos a la segunda etapa. Este periodo surgió en conjunto con el Renacimiento, en donde la evolución diplomática se vio favorecida y el derecho diplomático. Las primordiales características de esta etapa es que por primera vez se enviaban diplomáticos de manera permanente. Sin embargo, era de modo inconstante, ya que las reglas que existían no eran lo suficientemente concretas para evitar errores de protocolo y conflictos en general. No existía ningún tipo de carrera diplomática, sino que los enviados eran comerciantes o personas de fama escogidos por el soberano. Además, el diplomático en aquella época era considerado una figura representativa del soberano y no de un estado. Por último, los viajes de diplomacia eran vistos como una oportunidad para observar y vigilar a los otros estados. Por consiguiente, se convirtieron en centros de espionaje e información. El tercer periodo se le conoce como el periodo de diplomacia clásica y se da a partir del Congreso de Viena en 1815. Se podría decir que en esta etapa se crearon las bases ya concretas y firmes para formar las cuales permanecen hoy actualmente. A diferencia del segundo periodo, en este el diplomático pasa a ser representante del Estado y ya no el soberano. También quedan establecidos los privilegios e inmunidades. De igual manera, desaparece lo que es el espionaje en las misiones diplomáticas. El cuarto periodo se da desde los inicios del siglo XX y la diplomacia pasó a ser pública. En esta iniciativa fue expuesta por el presidente Woodrow Wilson después de sus 14 puntos. Además, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia se dividió por bloques debido a la Guerra Fría en la que entró el mundo, y se estableció el principio de la igualdad jurídica de los estados, el cual permitió establecer un orden internacional justo y equitativo. El último periodo es el que vivimos actualmente, en donde cada día se presentan más retos para el derecho diplomático y la diplomacia como tal. Los antiguos retos como la seguridad internacional, la geopolítica, la confrontación, entre otros, quedaron regazados. Ahora los temas de más interés suelen ser la tecnología, la globalización, la integración, la cooperación internacional, la protección al medio ambiente, el narcotráfico, terrorismo, entre otros temas. Antecedentes de la política exterior. La política exterior ha sido uno de los elementos más utilizados por los países para lograr formar una estabilidad internacional de cada una de sus naciones. Esta mantiene una estrecha relación con la política interna de cada país.
trabajando en conjunto para lograr cumplir los objetivos planeados. Todos los estados cuentan con su propia política exterior, por consiguiente, todos los estados tienen su historia, su contexto en el cual se desarrolló y la evolución que llevó este proceso. Para fines del trabajo, haremos un enfoque de los antecedentes de la política exterior en Costa Rica. Costa Rica, con respecto a la política exterior, tuvo sus inicios durante los años que perteneció a la República Federal Centroamericana y fue hasta 1838 que el país se desligó completamente. Esto debido a las guerras civiles que ocurrían. Gracias a la producción cafetalera que se generó en el país, Costa Rica logró integrarse al mercado mundial, lo cual también contribuyó a la formación de nuestra política exterior. Esto debido a que la mayoría de la producción del café se destinaba a los mercados internacionales. Esto significó un impacto en nuestra política exterior, ya que nuestra economía interna desarrolló una fuerte dependencia hacia los mercados mundiales. Durante los años 40, Costa Rica atravesó por muchos cambios en la política nacional y en el ámbito social, afectando de esta manera la política exterior. Las nuevas políticas se basaron prácticamente en crear relaciones internacionales para promover y dinamizar la economía del país. Además, se estableció de una manera permanente una vinculación entre los dos fines económicos y la política exterior. En la década de los años 50, debido a la involucración de Costa Rica en el mercado común centroamericano, la política exterior se convirtió en una herramienta de gran importancia, ya que iba de la mano con el desarrollo económico. Su función, básicamente, era lograr captar recursos extranjeros, principalmente de agencias gubernamentales o multilaterales. Por consiguiente, en la época que se abolió el ejército costarricense, significó un gran aporte para la política exterior del país, puesto que nos vimos en la necesidad de conformar parte de algún órgano, tratado o convenio que nos protegiera ante cualquier ataque externo, dando origen así al TIAR, lo cual significa Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Además, la abolición del ejército hizo que nuestra política exterior se viera de forma pacifista, ya que no tendríamos los recursos necesarios como un ejército para ser vistos como un país potencialmente atacante. La política exterior desde sus comienzos hasta el día de hoy ha sido de gran ayuda para regular y formar la estructura general, además de incrementar su desarrollo económico, social y político. También es de gran ayuda para establecer una imagen internacional. Importancia del derecho diplomático ante la política internacional. El sistema internacional en el cual se encuentran inmersos los estados tiene una característica particular y es su constante transformación. Los actores que lo conforman deben ser capaces de adaptarse a esos cambios y además de poder convivir con la lucha diaria del poder, siendo este último el objetivo de todos los estados y además que debe ser regulado y controlado de alguna u otra forma para evitar conflictos entre los mismos. El derecho diplomático y la política internacional responden a mediadores para entablar relaciones estables y duraderas entre actores internacionales para evitar consecuencias negativas ante el mundo. Los dos han formado parte de la historia y evolucionan según intereses de cada estado. Sin embargo, se debe destacar que juntos contribuyen a un mejoramiento de las buenas relaciones entre estados, el crecimiento de los mismos y el mantenimiento de la paz a nivel internacional. La diplomacia, con el objetivo de representar y de velar por los intereses de cada país dentro de las relaciones que se dan entre estados, impulsa a la cooperación bilateral y multilateral, así como evitar conflictos internacionales y lograr apoyo económico o financiamiento de otros actores. Se debe señalar que la política exterior y la diplomacia están interrelacionadas. La diplomacia constituye un medio por el cual se cumple con la política exterior establecida por los países, es decir, es el canal de ejecución de esta última. La política exterior compete con los intereses nacionales y la diplomacia con los intereses internacionales. La diplomacia impulsa a la consecución de la política exterior, ya que las acciones para lograr cumplir con esta última se dan mediante las buenas relaciones y los canales diplomáticos.
El medio diplomático, es decir, la negociación, se han convertido en un medio diferenciador entre esta y otros medios políticos de acción. Si bien es cierto que los agentes diplomáticos no trazan necesariamente los principios de la política exterior de los estados que representan o participan, sin embargo, en determinada medida en la formulación o en la modificación. La política exterior, definida como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender las relaciones con otros actores de la sociedad internacional, traza las líneas de acción de los Estados. La importancia de esta recae en que impulsa la obtención de todos los objetivos propuestos y los deseos dentro de la gestión pública, además de asociarla con el fin de los intereses del Estado. Esta política resulta siendo la sumatoria de los esfuerzos multidisciplinarios que involucran elementos jurídicos, económicos, de cooperación, entre otros. A la política exterior se le confiere un alto sentido de responsabilidad y por lo tanto su estructura se encuentra conformada por un equipo interdisciplinario altamente capacitado. Sin embargo, la política exterior puede ser influenciada dependiendo de los actores que la practican y además del poder existente dentro del gobierno. Desde el sistema político estatal, la realización de la política exterior sufre numerosas influencias y condicionamientos que terminan afectando en mayor o menor medida el desarrollo práctico. Es necesario señalar que la práctica de la política exterior constituye un área designada únicamente para las personas que forman parte de la élite del gobierno, es decir, solo tiene acceso una reducida cantidad de personas que conforman la política en el país. Habitualmente la política exterior suele realizarse en condiciones pacíficas y que en semejantes circunstancias el peso de la acción exterior recae en los diplomáticos. También lo es que la excepcionalidad de la política exterior desarrollada en condiciones bélicas no solo le resta importancia, sino que la hace decisiva para la supervivencia del Estado tal. Es decir, y es importante señalar que la política exterior traza las directrices de la acción internacional del Estado, mientras que la diplomacia se ocupa de su ejecución. En conclusión, estudiar parte de la historia y conceptualización tanto del derecho diplomático como de la política exterior permite entender acciones que llevan a cabo los estados entre los mismos en el sistema internacional, logrando analizar de manera más amplia el panorama internacional, puesto que se cuenta con conocimiento importante acerca de qué es el derecho diplomático, política exterior, el Estado como actor, presupuestos existentes en dichos temas, los representantes del Estado en el exterior y así como sus funciones y obligaciones. Por otra parte, permite la comprensión de acciones del Estado costarricense, ya que se tiene conocimiento de los 5 ejes en los que se enfoca su política internacional, por los cuales forma parte de organismos internacionales, acuerdos, conferencias, entre otros.